Hola, bienvenidos nuevamente a este video de tutorial de Excel. Eh, Habíamos quedado en el último que hicimos con la creación de una base de datos donde íbamos a ir registrando todas las operaciones que íbamos teniendo en la hoja 2 de nuestra planilla. Habíamos hecho esta pequeña base de datos que la habíamos creado con 500 registros, algo menos de 500, pero en realidad empieza en la línea, en la fila 3 y termina en la 500, o sea que tiene 498 registros. Ustedes podrán alargar si necesitan, la hoja tiene más de 10.000 filas, o sea que si ustedes quieren pueden utilizar toda la hoja para hacer la base de datos. Se me ocurrió que para fines de aprender cómo funciona Excel, con 500 era suficiente y por eso lo hice hasta allí. ¿Qué hacía nuestra base de datos? Teníamos validado acá una lista para entrar el mes. Entrábamos el día, el beneficiario de la operación, hacíamos una breve descripción, teníamos una columna para registrar el medio de pago. Después, en las columnas siguientes, registramos el importe neto, IVA, importe no grabado, si había alguna percepción en la operación, y el importe total. En la última columna registrábamos el concepto por el cual habíamos realizado esa operación. Bien, una base de datos, una de las funciones de comodidad que tiene es, por ejemplo, poder buscar el día de mañana si se nos ocurre, decir, a ver, podríamos buscar acá, qué sé yo, cuánto hemos gastado en vestimenta. Entonces, poniéndonos sobre la base de datos, en la pestaña de datos, y habilitando esta opción que dice filtro acá, se habilitan estas flechitas al costado de las celdas de encabezamiento que nos permiten elegir un filtro para la base de datos. Es decir, podríamos elegir, como habíamos dicho en este caso, desplegando la lista que aparece en esta flechita, quitamos el tilde de seleccionar todo y seleccionamos solamente lo que nos interesa. Supongamos vestimenta. ¿Cuánto gastamos en vestimenta? Hacemos así y solamente quedan las líneas que tienen el concepto vestimenta en la base de datos. Una vez terminada la consulta, le quitamos el filtro y la base de datos vuelve a tener otra vez todas las líneas habilitadas para el registro. Esa es una de las operaciones útiles que tiene la base de datos, y tienen algunas más que las van a ir aprendiendo con el tiempo. En este caso se filtró solamente una línea de vestimenta porque hay solo un registro, pero si hubiésemos tenido otro registro, vamos a suponer que también en el mes de enero, el día 20, le compramos también más ropa, y para hacerlo rápido vamos a registrar acá solamente el importe. Hemos gastado 1.000 pesos más y ponemos vestimenta acá otra vez porque hemos gastado en vestimenta esos 1.000 pesos, y seleccionamos vestimenta, nos vamos hasta la primera celda acá, habilitamos el filtro y van a ver que en este caso, que tenemos dos líneas de vestimenta, si seleccionamos aquí vestimenta, el filtro nos va a filtrar las dos líneas de vestimenta. Eso quería darlo como ejemplo de que va a filtrar por lo que nosotros le digamos. Bien, pero la idea era ver cómo vinculábamos, en definitiva, que era lo que nos importaba, la planilla de la primera hoja, que era donde teníamos el informe de ingresos y gastos, con la base de datos de la hoja número 2, que es donde tenemos registrado las operaciones. De tal manera que a medida que vayamos registrando las operaciones, en la hoja número 1 se vaya formando sola y sin nuestra asistencia toda esta cantidad de datos e información que hemos nosotros volcado, sumando en primera instancia a mano y en forma pedestre los datos. Perfecto. ¿Cómo se hace? Lo primero que tenemos que hacer es
borrar los datos estos que hemos puesto tan tan graciosamente a mano. Vamos a seleccionar el área de datos, los borramos y vamos a usar para vincular esta planilla con la base de datos una fórmula muy especial. Antes quiero enseñarles algo para que quede claro a ver qué es lo que voy a hacer. Vamos a ir a la hoja 3 y yo le voy a dar vamos a suponer que yo en esta celda ponga una fórmula que sea C2 más C3. ¿Está? Si nosotros hacemos esto y a esta fórmula la estiramos hacia la derecha, vamos a ver que Excel, por ejemplo, acá puso C2 más C3, que es lo que ya habíamos puesto nosotros, pero en la celda directamente a la derecha nos cambió la columna de la C a la D y después a la derecha nos cambió a la columna E. Si hacemos lo mismo en forma vertical, ¿qué va a pasar? En esta celda va a estar la fórmula que escribimos nosotros, pero a medida que nos desplazamos hacia abajo, los números de las filas van cambiando. ¿Se dan cuenta? Allá acá en la línea en la barra de fórmula, a medida que vamos bajando, Excel los ha ido cambiando. ¿Cómo se hace para que podamos usar esta opción de estirar las fórmulas hacia un costado o hacia arriba y abajo sin que cambie Excel lo que nosotros queremos? Bueno, vamos a suponer que nosotros queremos estirar hacia la derecha la fórmula, pero queremos que no nos cambie la columna C. Entonces nos ponemos ahí y oprimiendo F4, Excel va a dejar bloqueada la coordenada esa. Fíjense que les inserta acá un signo pesos delante de la letra y delante del número. De esa forma, cuando nosotros tomemos la fórmula aquí y la estiremos hacia la derecha, vamos a ver que en esta celda, por ejemplo, cambió el primer término de la operación, pero el segundo sigue siendo C3. En esta cambió el tercer término, pero el segundo sigue siendo C3. En esta cambió el primer término, pero el segundo sigue siendo C3. Y así sucesivamente. Esto nos va a servir para el día de mañana usar la opción de estirar fórmulas hacia un lado y hacia otro sin que se nos cambien determinadas coordenadas de referencia. ¿Qué pasa si queremos que esta fórmula, por ejemplo, tenga, le vamos a sacar los signos pesos, pero ¿qué pasa si queremos que en el primer término solo cambie el número de fila? Entonces le vamos a poner que al número que la letra de columna sea fija. Le vamos a poner un signo pesos delante de la letra de columna. El número de fila que vaya cambiando. Y en el segundo término lo que vamos a querer es que cambie el número de fila, pero la columna sea fija. Entonces vamos a poner un pesos delante del número de fila y vamos a dejar sin pesos la letra de la columna. Fíjense qué pasa ahora. Si nosotros estiramos hacia la derecha, Excel va a ir cambiando la columna acá. Fíjense, C3 lo va a ir cambiando a D3, E3, F3. En cambio, si la estiramos a esta fórmula hacia abajo, Excel va a cambiar el número de fila en el primer término. De C2 va a pasar a C3, de C3 va a pasar a C4, de C4 va a pasar a C5 y así sucesivamente. Esa es una utilidad para poder estirar fórmulas hacia la derecha y hacia la izquierda sin que Excel nos cambie algún parámetro que nosotros no queremos que cambie dentro de la fórmula. Dicho esto, volvemos a la hoja 1 y nos ponemos aquí en la primera celda donde dice sueldos del mes de enero.
Y allí vamos a escribir la fórmula que nos va a vincular esta planilla con la base de datos. Para esto vamos a utilizar una fórmula que se llama condicional. Condicional, ¿por qué? Porque Excel va a estudiar una condición que se tiene que cumplir para que la fórmula opere. Y en este caso, la fórmula que vamos a usar va a ser una fórmula que se llama sumar.si.conjunto. Y la vamos a encontrar en este cuadradito de f de x. Si pinchamos aquí, bueno, ahora está acá porque la he usado recientemente, si no ustedes la pueden buscar por allí abajo, la buscan acá hasta que encuentran esta fórmula que se llama sumar.si.conjunto. La seleccionamos y se abre este cuadro de diálogo donde nos pregunta, vamos a correr el cuadro de diálogo hacia abajo, o vaya a saber, en algún lado no nos va a molestar. Dice rango de suma, y entonces aquí vamos a ponerle el rango de celdas que nosotros queremos que se sumen para que venga a parar el dato aquí a esta celda que estamos ingresando la fórmula. Y en este caso nuestro rango de suma, pinchamos aquí en el cuadradito que está a la derecha de la caja de texto. Nuestro rango de suma está en la hoja 2, en la base de datos, y va a ser los datos que están en la columna del importe total, que en este caso va a llegar desde la celda J3 hasta la celda J500. Vamos a pinchar otra vez aquí en el cuadradito y vamos a ver cuáles son los criterios que se tienen que cumplir para que se sumen los valores de esa columna. El primer criterio va a estar dado sobre el rango, y acá vamos a seleccionar el rango que tiene que cumplir el criterio. ¿Está? El rango va a ser de la hoja 2, la columna mes, que va a ser desde A3 hasta A500, que es la última línea de nuestra base de datos. Pinchamos aquí y ahora nos va a preguntar qué criterios se tienen que cumplir en ese rango. Perfecto. Podríamos ponerle acá enero, pero vamos a hacer más fácil. Pinchamos acá y el criterio que se tiene que cumplir, que es en ese rango se encuentre el valor de la celda de la planilla de la hoja 1, el encabezado de la columna 1, que es enero. ¿Está? Perfecto. Hasta acá vamos a haber sumado los importes de la columna J3, J500 de la base de datos, aquellos que coincidan con celdas que en la columna A3 a 500 de la base de datos tengan el mes enero. El segundo criterio, porque si no acá nos va a sumar todo lo de enero, vamos a tener que seleccionar que sea solamente lo que corresponda al concepto sueldos. Entonces le vamos a establecer otro criterio. El rango de criterio 2 en este caso va a ser en la hoja 2 la columna concepto, que va desde K3 a K500, y el criterio que se tiene que cumplir es que en esa celda tiene que estar el valor del encabezado de fila nuestro en la planilla, que en este caso es lo que está en la figura, en la celda B5. Pinchamos acá y vemos que le estamos diciendo a Excel que sume la columna J3, J500 de la hoja 2 en los lugares donde en la hoja 2, en la columna A3 a 500, se corresponda con el criterio C3 de la planilla, que es enero. Y también se tiene que cumplir que en la hoja 2, en la columna K3, K500, se cumpla el criterio B5, que es en este caso sueldos. Damos a aceptar y vemos cómo nos pone 15.000 pesos allí
que si vamos a la hoja 2 son lo que tenemos de sueldo en el mes de enero. O sea, sumo los 15.000 pesos, se cumple el criterio de que sea del mes de enero y se cumple el criterio de que sea enero, sueldos. De esa forma, como es lo único que tiene, nos puso en la hoja 1 ese dato aquí. Bien, ahora nos falta llenar el resto de las fórmulas, porque por ahora tenemos solamente en una celda esto. Con la fórmula de la celda esta C5, que es la primer fórmula que hemos puesto para vincular planilla y base de datos, ahora vamos a elegir sobre la barra de fórmulas, esta barrita de aquí arriba, cuáles son los datos que queremos que cambien y cuáles los que no, a medida que vayamos estirando la fórmula tanto para arriba como para abajo. Está bien. Entonces sabemos que el rango de suma, ven que a medida que vamos poniéndonos ahí nos va a ir aclarando acá sobre qué estamos, es J de la hoja 2, J3, J500, y va a ser siempre J3, J500, porque siempre sobre esa columna vamos a ir sumando los valores. Entonces J3 y J500 hacen valores que tienen que estar bloqueados, o sea, fijos. Vamos a fijarlos con F4 como les enseñé. Y ahora vamos a estudiar los criterios que se tienen que cumplir. Perfecto. En la hoja 3, en la hoja 2, sobre la columna A3, A500, que va a ser fija también esa columna siempre, la fijamos, se tiene que cumplir que sea igual a lo que aquí tenemos en la celda C3. Pero cuando estiremos hacia la derecha, por ejemplo, acá nos va a interesar que se cumpla lo que dice en la celda C4 y acá en la celda D4, E4, F4 y así sucesivamente. Entonces lo que tenemos que fijar es el número de fila, pero dejar libre la columna. Si apretamos una vez F4 fija la 2, si apretamos dos veces, vemos que solamente le pone el signo pesos al número de fila para que no cambie, pero que la columna vaya cambiando. El segundo criterio se tiene que cumplir en la hoja 2, en la columna K3, K500, que esta sí va fija porque es siempre la misma. Apretamos F4 y F4. Y el criterio que se tiene que cumplir en esa columna es lo que figura sobre la columna B, pero nos va a interesar que el número de fila vaya cambiando. Entonces, lo que vamos a fijar acá va a ser la columna B. Ahora, una vez nos fija los dos parámetros, dos veces nos fija el número de fila, y en la tercera vez, si se fijan, nos ha bloqueado el número de columna. ¿Está? Con esa fórmula acomodada de esta manera, le damos Enter, ya podemos estirarla hacia la derecha y después hacia abajo hasta otros ingresos. No lo pongan sobre el total, hasta otros ingresos nada más, y vemos cómo Excel nos va a ir poniendo acá automáticamente los valores que vamos a ir poniendo en la base de datos según corresponda el valor con el concepto del gasto y el mes en el que han sido realizados. Para hacerlo más fácil, esta fórmula que hemos hecho acá en la columna C5, que fue la primera que hicimos, damos clic derecho, copiar, nos ubicamos sobre la celda C14, que son los gastos de mantenimiento y reparación del hogar en el mes de enero, hacemos clic derecho, ponemos pegado especial y le pedimos que allí nos pegue la fórmula. Y nuevamente a esta fórmula, que ya está bloqueada como nos gusta a nosotros para que cambie lo que tenga que cambiar solamente, la estiramos
hacia la derecha hasta diciembre y la estiramos hacia abajo hasta impuestos y tasas. Está todo lindo, pero fíjense que hay un pequeño detalle de que al estirar las celdas se nos han cambiado un poquito los formatos de línea de la celda. Ningún problema, miren lo que hacemos acá. Seleccionamos el rango de datos que se nos han cambiado las líneas y nos vamos en la pestaña inicio a la opción formato de celdas. Elegimos aquí la última opción, formato de celdas, pestaña bordes, y acá le vamos a dar otra vez la forma que teníamos desde un principio. Con la línea fina teníamos puesto la parte de adentro de las celdas, y estas líneas de acá afuera eran gruesitas, así que acá están gruesas. Lo que podemos hacer para diferenciarla es ponerle también línea gruesita acá arriba y línea gruesita abajo, acá. No, la de arriba la vamos a dejar fina porque no es la barra de título, justamente hay una barra más arriba, hay una línea más arriba. Cuando apretamos OK, vemos que nos ha puesto el formato de celda con las líneas que corresponden. Lo mismo vamos a hacer acá, que nos ha cambiado el formato. Poner formato de celdas, y acá ponemos gruesito acá abajo y fino los demás bordes del interior. Acá me parece que le tenemos que poner gruesito también, y ahí está, listo. Ese es un detalle. Otro detalle que tenemos que hacer para evitar confusiones: al estirar las fórmulas, si se dan cuenta, nos han puesto las fórmulas también sobre las líneas de título. Podríamos dejarlas como medio de seguridad, porque si nosotros pusiéramos un concepto mezclado con un título en la base de datos, aparecería el valor descolocado aquí. Vamos a suponer, yo les voy a dar un ejemplo. Supongamos que en el mes de febrero, para que vean cómo cambia, apretamos Tab, ponemos el día 15, apretamos Tab y vamos llenando el beneficiario, el concepto, el medio de pago. Vamos a ponerle acá un importe de 500 y vamos llenando los datos hasta la línea concepto. Vamos a ir corriendo hacia el costado con la línea, con la tecla Tab siempre. Y supongamos que acá cometemos el error de elegir un título de concepto en vez del concepto. Vamos a suponer que elegimos salud, que es un título. ¿Está? Esto no, al verlo en la planilla esta, vamos a ver que nos puso 500 pesos en el título salud, que no es lo correcto que corresponde. ¿Está? Acá hemos cometido un error. Podríamos dejar las fórmulas para que se vea ese error. Lo correcto sería que esto estuviese, en vez de en salud, supongamos en gastos de farmacia. Y entonces vamos a ver cómo aquí automáticamente lo sacó de salud y lo puso en farmacia. Esa es la operación, la facilidad que tiene Excel, y lo que buscamos, que Excel, a medida que vayamos registrando en la base de datos nuestros ingresos y nuestros gastos, aquí nos los vaya presentando el informe mensual de acuerdo a qué es lo que va pasando. Fíjense que va haciendo acá el balance, el saldo de arrastre y todo. Está bien. Ahora vamos a suponer que esto nos resulta incómodo para verlo. Un último detalle y ya después vamos a terminar. Que nosotros nos gustaría que esto se vea más grande. Entonces vamos a suponer que nos gusta así. Pero ya tenemos un problema acá. Donde le dimos zoom para poder verlo cómodamente, resulta que no nos entra toda la planilla. Y si la corremos, vamos a llegar a un momento en que acá, por ejemplo, se nos van a perder la lista de títulos de la columna de la izquierda. Y por ahí vamos a estar incómodamente corriendo de un lado para el otro. Lo mismo si corremos hacia abajo. Por ahí miramos acá y ya perdemos la noción de en qué mes estamos.
Una forma de hacerlo fácil a esto es ubicándonos en la celda que queremos que sea la última celda de la columna. A ver cómo puedo explicarlo esto. O sea, queremos que enero, por ejemplo, esté siempre visible. Toda esta línea de aquí arriba esté siempre visible. Y que esta columna de acá esté siempre visible. Entonces, en esta celda, que es la celda donde se intercepta esa línea con esa columna, digamos, la celda que está en el interior, que forman la línea y la columna esa que queremos que se fijen, nos ubicamos allí y nos vamos a la pestaña vistas acá, y ubicados en esta celda que tanto me costó describir, pinchamos acá donde dice inmovilizar paneles. Con esto que vamos a lograr, a ver, inmovilizar paneles, acá donde está, ¿eh? Con esto que hemos logrado, que ahora sí vamos a poder desplazarnos con las planillas hacia abajo, ¿ven? Y la columna de título, la fila de títulos de columna va a estar siempre visible, y nos vamos a poder desplazar hacia la derecha, y la columna de los títulos de concepto va a estar siempre visible. Ese es un detalle también. Yo creo que hasta acá se han seguido un poquito los conceptos que hemos ido mostrando. Ustedes tienen la posibilidad de armar un informe de ingresos y gastos anual con detalle mensual, de una forma muy básica pero muy útil para controlar los ingresos y gastos. Vuelvo a insistir, modificándolo un poco, esta planilla incluso puede servir para el informe de flujo de fondos de un pequeño comercio. Y por supuesto que se necesita poner un poco de la creatividad de cada uno, porque siempre cada uno va a tener su aspecto personal de ingresos y su aspecto personal de gastos. Yo no puedo saber las particularidades de cada uno. Por ejemplo, algo que se me ocurre así a la ligera: en esta planilla no hemos contemplado, por ejemplo, los gastos de rodado. Si tenemos un auto, nos va a gustar saber los gastos de combustible, los gastos de mantenimiento del auto, los gastos de seguro del auto, los gastos de impuesto del auto. Y en esta planilla lo hemos obviado. Pero espero que este pequeño ejemplo de Excel les sirva para que, con un poco de creatividad y aplicación personal, ustedes puedan realizar algo que les sea verdaderamente útil, que les facilite un poquito más las decisiones de la vida cotidiana. Desde ya, muchas gracias por ver este video. Voy a ver si en los próximos seguiré dando más ideas de Excel. Con estas ideas de los tutoriales, siempre Excel va a tener una aplicación distinta, y síganlos, porque de alguna forma les va a facilitar un poco la vida cotidiana. Esto va a terminar en una lista de reproducciones, son 4 o 5 videos que hemos hecho con la planillita de ingresos y gastos, y creo y espero que les hayan sido útiles. Si les gustó, dedito por arriba, suscríbanse, tengan ustedes mucha pero mucha suerte, y nos vemos la próxima.